¿Qué tal, guerrero? Bueno, bienvenido a esta tercera clase del campo de entrenamiento. Ya sabes, este curso en el que estamos aprendiendo todo acerca de la pereza y la procrastinación para poder aplastar al demonio de la pereza y empezar a tomar acción hacia nuestros objetivos. Para hacer un pequeño repaso, en la primera de las clases me presentaba y hablábamos acerca de por qué cuesta tanto tomar acción. Compartía contigo los tres elementos clave para tomar acción, que son, en primer lugar, tener claridad. En segundo lugar, tener ese momentum, esa inercia, empezar a tomar acción, lanzar esa bola de nieve por la falda de la montaña para que se vaya haciendo más grande. Y la tercera de las claves era la mejora constante. En la segunda de las clases, ayer hablamos acerca de la procrastinación y la neurociencia que hay detrás de los mecanismos de la mente que nos impiden pues tomar acción. Hablábamos acerca de que el cerebro, nuestra mente, pues trata de protegernos y que existen diferentes mecanismos de supervivencia que nos dificultan salir más allá de nuestra zona de confort y finalmente tomar acción. Pues bien, si no has visto alguna de estas dos clases, las tienes en tu correo electrónico, echa un vistazo y míralas antes de empezar con esta. En la tercera de las clases, que es esta precisamente, vamos a hablar de hombre a hombre y en el caso de que seas mujer, al final voy a compartir contigo una herramienta que va a ser muy importante y que va a ser también muy útil en tu desarrollo personal. Pero bueno, hablando de hombre a hombre, hoy vamos a hablar acerca de los mecanismos o digamos, sí, un poco la biología detrás de ser hombre, ¿no? Y cómo la energía sexual entra en juego en nuestro desarrollo personal. Porque más allá de lo que socialmente está aceptado y entendido como el concepto de hombre y mujer, es obvio y es evidente que el hombre y la mujer son biológicamente diferentes y que como tales pues existen ciertos mecanismos que el hombre tiene y que la mujer no y viceversa, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos en términos de energía sexual. Pues bien, de lo que vamos a hablar es acerca de lo que muchos denominan la clave número uno del desarrollo personal masculino, la piedra filosofal del desarrollo personal. Yo también lo confirmo, sobre todo porque a lo largo de la historia de la humanidad, diferentes sabios, maestros espirituales e incluso culturas han considerado esto que te voy a comentar como la clave número uno, incluso de la longevidad en hombres, ¿no? ¿Y de qué te estoy hablando? Pues te estoy hablando básicamente de la energía sexual. Fíjate que Napoleón Hill, no sé si lo conocerás, Napoleón Hill es un autor que pues a principios del siglo pasado escribió obras tan importantes como Las leyes del éxito, Piense y hágase rico, hablando acerca de la autosugestión y los mecanismos de la mente, cómo autosugestionarla para conseguir nuestros objetivos. Estos son obras que son tremendamente conocidas en el mundo del desarrollo personal y en lo personal creo que son obras que todo el mundo debería leer al menos una vez en su vida y sobre todo aplicar, porque están llenísimas de contenido de alto valor y creo que es de la información que puedes llegar a encontrar relacionada con el desarrollo personal de lo mejor de lo mejor. Así que bueno, uno de los capítulos importantes de una de las obras de Napoleón Hill, que es Piense y hágase rico, habla acerca del misterio de la transmutación de la energía sexual. Y básicamente nos viene a decir que, bueno, todo, digamos, lo que es la energía sexual sería la esencia de la vida, la esencia de la creación y que la energía sexual puede estar polarizada hacia lo masculino y hacia lo femenino. Y si esto para ti genera algún tipo de conflicto, vamos a llamarlo polaridad A y polaridad B, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que la polaridad A o polaridad masculina se manifiesta en nuestra vida en forma de acción, de dirección, de liderazgo, de objetivos, ¿no? De proactividad. En cambio, la energía femenina o la polaridad B, llámala como tú quieras si es que te genera conflicto, se manifiesta en forma de armonía, de belleza, de paz, de serenidad, de creatividad, ¿no? De proteger la energía masculina, energía A, o sea, polaridad A es energía de dentro hacia afuera, es energía dadora. En cambio, la energía femenina o la polaridad B es energía receptora, ¿no? De afuera hacia adentro. Pues bien, lo importante es entender que la energía sexual es la esencia que impregna la vida, que impregna pues todo lo que es la creación y que nosotros como hombres podemos estar bien conectados o identificados con la polaridad masculina o la polaridad femenina. Y como mujeres ocurre lo mismo. Si te das cuenta, y aquí un pequeño detalle, no estamos hablando de géneros a nivel biológico. Es decir, no estamos hablando de machos y hembras, estamos hablando únicamente de un tipo de energía sexual, que es, o sea, un tipo de energía que es la energía sexual y un tipo de polaridad que puede ser polaridad A y polaridad B. ¿Esto qué significa? Que un hombre, biológicamente hablando, puede estar conectado con su polaridad masculina o femenina, depende con la que se identifique, y viceversa. Entonces, ¿qué ocurre?
que nosotros al conectarnos con un tipo de energía u otro, vamos a experimentar diferentes cosas. Como te digo, el hecho de estar conectado con una polaridad u otra va a hacer que en nuestra vida se manifiesten diferentes hechos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros estamos conectados, muy conectados con la energía masculina, vamos a estar muy en la acción, en el hacer, en la proactividad. En cambio, si estamos conectados con nuestra energía femenina, vamos a estar mucho en la armonía, en la paz, en la apreciación de la belleza, en las relaciones sociales, en conectar con otras personas. Entonces, no se trata únicamente de cultivar un tipo de polaridad, sino que se trata de encontrar el equilibrio y sobre todo cultivar aquella polaridad con la que más nos identificamos. Entonces, por propósitos prácticos, porque este curso está pensado y diseñado para hombres fundamentalmente, vamos a hablar acerca de cómo cultivar esta energía masculina y vamos a hablar acerca de la clave número 1 para conseguirlo, ¿no? Pero esto no significa que no haya formas de trabajar la energía femenina. Lo único que, como te digo, yo soy hombre, he experimentado lo que es ser un hombre, me he trabajado y me he desarrollado como hombre. Gran parte de las personas con las que trabajo son hombres y por consecuente, pues me dirijo fundamentalmente a hombres, pero asumimos que el nivel de conciencia de las personas que ven esto, tu nivel de conciencia es lo suficientemente alto como para entender que no estamos hablando de nada relacionado con ideologías de género, de nada relacionados con la igualdad de oportunidades, porque es obvio y es evidente que independientemente del sexo a nivel biológico debemos tener todas las mismas igualdades de oportunidades. Creo, en lo personal, que no tiene sentido montar una guerra para conseguir la paz. Creo también que en el lado opuesto hay muchos hombres en la sociedad de hoy que no están siendo responsables de su rol y es por eso que hoy es más importante que nunca que tú identifiques tu rol, identifiques con qué polaridad estás más conectado y que empieces a trabajarla y a cultivarla. Pues bien, dejando de lado ese paréntesis, cerrando ese paréntesis, vamos a empezar a hablar acerca de esto, la clave número 1 del desarrollo personal masculino, y esto tiene que ver con el cultivo de la energía masculina. ¿Cómo se cultiva la energía masculina? Pues parece obvio y parece evidente, pero lo primero que debemos hacer si queremos cultivar la energía masculina es no desperdiciarla, no dejarla salir, no disparar al aire. Y ya con esto supongo que entiendes y sabes a lo que me estoy refiriendo. La clave número 1 del desarrollo personal masculino, la piedra filosofal del desarrollo personal en hombres y la clave que muchas culturas han considerado como la esencia y lo fundamental, la clave número 1 para la longevidad es la retención seminal. Y bien, esto requiere de mucho contexto y mucha explicación, pero básicamente consiste en no disparar al aire, no eyacular cuando no sea con propósitos reproductivos. Paréntesis, se puede tener sexo sin eyacular, esto es una práctica mucho más avanzada, pero se puede. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la retención seminal? Básicamente hablamos del no PMO, es decir, no consumir pornografía, no masturbarse y no tener orgasmo con eyaculación, porque el orgasmo y la eyaculación son cosas que creemos que van de la mano, creemos que ocurren de forma simultánea, pero es simplemente una asociación que nosotros hemos hecho por nuestra experiencia y por lo que hemos visto y por lo que hemos aprendido. La realidad es que orgasmo y eyaculación no tienen por qué ir de la mano, no tienen por qué ir juntos, se puede hacer una cosa sin la otra. Y bueno, cuando hablamos de retención seminal, simplemente nos referimos a no eyacular en el proceso de consumir pornografía, masturbarse y demás. Obviamente en esta práctica hay niveles y niveles. Lo principal y lo primordial sería eliminar la pornografía por la serie de cambios neurológicos que se producen en nuestro cerebro. Pero más allá de eso, pues se pueden llevar a cabo una serie de prácticas que van a elevar un montón nuestros niveles de energía y nos van a ayudar en muchos otros sentidos. Lo que aquí nos concierne es qué hacer con esa energía masculina y con nuestra esencia divina, con la divina esencia masculina, ¿no? ¿Qué podemos hacer con ello si estamos hablando de que desperdiciarla y disparar al aire nos puede, pues es un agujero en el tanque energético, es una de las cosas de las que hablábamos en la primera lección. Uno de los agujeros de nuestro tanque energético, un ladrón de energía, es precisamente la eyaculación. Pues bien, ¿esto significa que no debemos eyacular? No, significa simplemente que disparar al aire pues es algo que nos roba mucha energía porque hay muchos procesos y muchos cambios neurológicos que el cuerpo tiene que hacer frente una vez el hombre eyacula. Y es que en el proceso de eyaculación se pierden muchísimas sustancias que a nivel biológico son costosas, son altamente costosas. Es decir, muchas veces creemos que no tiene importancia y que es gratis. Y bien, guerrero, vamos a hacer un pequeño resumen acerca del precio y los intereses de la factura que pagamos cada vez que llevamos a cabo el proceso de eyaculación.
porque en el proceso de eyaculación se pierden no únicamente células sexuales, como digo, sino un conjunto de sustancias y elementos que son fundamentales a nivel biológico y a nivel neurohormonal. Se llevan a cabo una serie de adaptaciones neuroquímicas en nuestro cerebro y en nuestro sistema endocrino, y es precisamente de lo que vamos a hablar. Bien, lo más importante quizá sea que en este proceso de eyaculación se pierden entre 150 y 600 millones de espermatozoides, que son la célula sexual masculina. Y junto con ellos, en el semen hay un compendio de sustancias que, como digo, pues son fundamentales. De entre ellas, probablemente la más importante y la más representativa sea la colina. La colina es el precursor de un elemento, de una hormona que se llama acetilcolina y que se utiliza pues como suplemento para aumentar la longevidad y estimular la hormona del crecimiento. Bien, también se pierden una serie de esteroides, de los cuales más o menos el 50% son andrógenos, al igual que la hormona de la testosterona, que probablemente la conozcas. El 20% de ellos participan en la síntesis de testosterona y el resto pues son una serie de progestágenos, derivados del ácido cólico, etcétera, etcétera. Otro de los elementos que es clave, que también se utiliza en suplementación, es el zinc, el elemento zinc que es fundamental para el proceso de espermatogénesis, que interviene mucho en la salud sexual masculina y que, bueno, participa también en procesos de producción de testosterona. Otro de los elementos clave es la espermidina, que es un elemento que regula la longevidad en mamíferos. Y de momento vamos a quedarnos con estos nombres porque los demás elementos pues tienen nombres extraños, no te vas a acordar y tampoco van a sumar un valor agregado. Pero quédate con la idea de que cada uno de estos elementos nuestro cuerpo debe sintetizarlos y debe, a nivel celular, pues emplear cierta cantidad de energía para producirlos. Por lo tanto, no es gratis el proceso, o sea, no es gratis eyacular, sino que tiene un coste a nivel biológico. De alguna forma, la naturaleza entiende que no es necesario ni productivo ni útil siquiera pues emplear recursos en un organismo que ya ha llevado a cabo el proceso de reproducción. Es por eso que muchas especies, salmones y algunos insectos y demás, pues mueren después de haber llevado a cabo el proceso de reproducción. ¿Por qué? Porque, bueno, hay una teoría que se llama la teoría del soma desechable, que fue propuesta por el biólogo británico Thomas Kirkwood en 1977. Básicamente nos dice que los seres vivos distribuyen su energía en dos cosas clave, que son la reproducción y el mantenimiento, la regeneración. Por lo tanto, a nivel biológico, digamos que esta teoría respalda la idea de que una vez un organismo ha empleado cierta energía en el proceso de reproducción, esa energía bien podría haberse empleado en el proceso de regeneración o mantenimiento y no se ha hecho. ¿Qué ocurre? Pues que esto puede dar lugar a, y estos serían consecuencias secundarias o consecuencias colaterales de esta teoría, pues que el proceso de reparación y el antienvejecimiento pues se vean afectados. Por lo cual queda la pregunta abierta de hasta qué punto el proceso de eyaculación interviene en el proceso de acelerar el envejecimiento. Pues es una pregunta abierta a la que la ciencia pues todavía no ha llegado a consenso, cosa que, bueno, el consenso científico que es, ¿no? Porque por definición la ciencia pues no debería llegar a un consenso científico, ¿no? Si se supone que hay que cuestionar lo que constantemente sabemos, pero bueno, para efectos prácticos, y esto sí que tiene mucho sentido, es que necesitamos cierta cantidad de energía para producir estos compuestos. Por lo tanto, si no los desechamos, si no los expulsamos de una forma inútil, como puede ser disparando al aire, pues bien pudiéramos utilizar esa energía para canalizarla hacia nuestros proyectos, para canalizarla hacia nuestros objetivos. Y ocurre una serie de cambios y una serie de beneficios a la hora de practicar el arte de la retención seminal, ¿no? Vamos a hablar un poco acerca de estos beneficios. Y bien, ¿qué cambios a nivel neurológico se producen en nuestro cerebro cuando consumimos pornografía? Hay 4 cambios fundamentales en la estructura cerebral, en el funcionamiento del cerebro, o mejor dicho, cambios que se producen cuando nosotros consumimos pornografía constantemente. Para entender esto, primero entendamos qué es la pornografía en nuestro cerebro. Pues la pornografía es simplemente un superestímulo. ¿Qué significa esto? Tú piensas que un niño de 10 años con acceso a internet tiene acceso en tan solo unos minutos a más cantidad de mujeres diferentes que un emperador de, por ejemplo, de la antigüedad en toda una vida. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Pues significa simple y llanamente que nuestro cerebro no está acostumbrado a ver tal cantidad de mujeres y a tal nivel de excitación como el que se produce cuando pues, se ve pornografía online y se ve tanta cantidad de estímulos. Entonces, la pornografía debemos entender que es un hiperestímulo y este término fue acuñado por Nicolas Tinbergen, que estudió, digamos, cómo unas palomas, unas crías de palomas, reaccionaban de forma pues, excitada y exaltada
cuando se les ponía un dibujo de lo que creían que era una semilla, pero se dibujaba mucho más grande. Entonces, estas crías de paloma empezaron a tener un comportamiento impulsivo y esto dio lugar a lo que Nicolás Tinbergen pues denominó el superestímulo. Entonces, para que lo entendamos, simplemente ocurren una serie de cambios neurofisiológicos cuando nosotros consumimos pornografía online. El primero de todos es la sensibilización y esto tiene que ver mucho con los receptores dopamínicos y es que cuando se alteran los niveles dopamínicos se puede dar lugar, puede llegar a darse este fenómeno que es la sensibilización, que básicamente consiste en que nos volvemos tremendamente reactivos. El segundo lugar es la habituación. La habituación ocurre cuando el mismo estímulo ya no te produce las mismas sensaciones y que necesitas cada vez más. Este fenómeno también se da en otro tipo de drogas como la cocaína y en cierto tipo de ultraprocesados incluso. Y es que necesitas cada vez más estímulo para experimentar las mismas sensaciones. El tercero es la hipofariedad, que básicamente consiste en que la corteza prefrontal, que es el área del cerebro encargado de regular la conducta en función de las emociones, pues sufre una serie de cambios que afectan, pues, como comprenderás, a la voluntad, a la fuerza de voluntad. Porque si, por ejemplo, el área prefrontal, la corteza prefrontal, es el área encargada, por ejemplo, de hacernos levantarnos de la cama por la mañana, cuando no tenemos ganas. Si tenemos esa zona fortalecida del cerebro, que al final el cerebro es como un músculo, pues vamos a ser capaces de tomar acción. Pero ¿qué ocurre si este área la tenemos alterada por el estímulo de la pornografía y se produce este fenómeno que es la hipofariedad? Pues ocurre que no tenemos entrenada la corteza prefrontal, incluso está afectada y nos va a costar mucho pues llevar a cabo acciones que requieran de algo de fuerza de voluntad. Y el cuarto de los cambios, pues es lo que se conoce como el síntoma de estrés disfuncional, que básicamente las hormonas relacionadas con el estrés, el cortisol y la adrenalina, pues sufren alteraciones neurohormonales, ¿no? Es decir, ya no se segregan en las mismas cantidades y esto da lugar a procesos de recaída y a lo que se conoce como el síndrome de abstinencia, que cuando te deshaces de una droga o de un estímulo que te genera adicción, pues sufres la necesidad compulsiva de buscarlo constantemente. Y esto da lugar a conductas pues en las que una persona justo después de eyacular pues está buscando de forma compulsiva el sexo, satisfacer sus necesidades más primarias. Y bien, en el lado opuesto, ¿qué ocurre cuando nosotros nos deshacemos por completo de la práctica de la masturbación? Dejamos la pornografía, dejamos de disparar al aire, ¿no? ¿Qué ocurre en ese caso? Bueno, pues se experimentan una serie de beneficios y esto de nuevo la ciencia lo corrobora hasta cierto punto, pero lo mejor y lo más adecuado es que tú puedas experimentar con ello. Porque hay algunos sexólogos que yo he escuchado incluso decir que la masturbación es un fenómeno de autoexploración. Si así fuera, habría personas que después de 20 años con un amplio historial de masturbación serían expertos en urología, en sexología, y no es así, porque realmente no se trata de una práctica de exploración y si lo fuera, lo mismo es hacerlo todos los días que dejar de hacerlo y experimentar no haciéndolo durante X días, ¿no? Entonces, eso es un argumento muy vacío. Y normalmente los argumentos que sostienen que la masturbación es algo beneficioso están muy sesgados, se basan en estudios que se han hecho con mujeres o que no tienen en cuenta la masturbación sino el sexo. En fin, son argumentos muy vagos. Si quieres profundizar en ello, ponte en contacto conmigo y yo te pongo en contacto con las fuentes, con información que realmente es valiosa y que te puede corroborar, te puede ayudar a entender todo esto con una base mucho más científica. Pero para propósitos prácticos, vamos a hablar acerca de los beneficios de dejar de abandonar la práctica de la pornografía y de la masturbación, ¿no? Y de empezar a retener nuestra energía sexual, porque ¿qué es la masturbación? La masturbación se puede entender simplemente como un proceso de liberación, un proceso en el que nos deshacemos de una tensión, de un tipo de tensión. Y claro, muchos hombres lo utilizan pues para escapar de la tensión del día a día. Y es normal, porque en cuanto lo haces te quedas relajado. ¿Qué ocurre? Que esta serie de cambios neurohormonales son más perjudiciales que beneficiosos en el medio plazo. Y bien, ¿qué ocurre cuando dejas de tener eyaculaciones, de disparar al aire y demás? Bueno, pues hay una serie de cambios que son algunos subjetivos, algunos totalmente objetivos que todo el mundo experimenta. Pero bueno, los más representativos son en primer lugar
que aumenta la vitalidad y tu fuerza de voluntad, aumenta los niveles de energía de tu día a día. Es decir, probablemente si has experimentado hasta ahora que con esta práctica, llegada a la media tarde, ya no tienes energía para hacer nada más, me lo creo y es totalmente normal. Es decir, una vez lo dejas, sobre todo cuando pasan 14 días, que es cuando se restauran más o menos los niveles dopamínicos, o 21 días, que es cuando, por ejemplo, la prolactina, que es una hormona que se segrega justo después de la eyaculación, deja de hacer efecto y que inhibe, por cierto, los efectos de la testosterona, pues a partir del día 21 más o menos, la prolactina deja de ocultar y de eclipsar los efectos de la testosterona, porque de nada sirve que tú estés segregando testosterona si tus receptores pues no están activos por culpa de esta hormona, de la prolactina. Pues bien, otro de los cambios clave es el aumento, digamos, la predisposición a competir y a llevar a cabo actos que requieran de cierto coraje y de valentía. Esto, como te digo, pues es algo que los que hemos llevado a cabo la práctica lo hemos experimentado, por supuesto, pero que te invitaría a que lo pruebes, ¿no? Vas a notar como a partir de la semana hablas con una seguridad y una confianza que probablemente no habías conocido si no habías llevado a cabo el proceso de la retención seminal, ¿no? Probablemente no conocías y te va a sorprender. Otro de los efectos tiene que ver con el rendimiento deportivo, porque una vez abandonas la práctica de la eyaculación, pues tu rendimiento deportivo aumenta un montón. Vas a ver cómo eres mucho más resistente en los entrenamientos, eres capaz de aplicar mucha más fuerza, mucha más tensión muscular, etcétera, etcétera, etcétera. También la retención seminal ayuda y optimiza ciertas funciones cognitivas como la concentración, el enfoque, la memoria, la agilidad mental y otras muchas funciones cognitivas que son fundamentales en nuestro día a día. Y uno de los cambios que en lo personal yo he experimentado al abandonar la práctica es una mejora exponencial de la calidad y de la higiene del sueño. Y es que si tú estás acostumbrado a dormir y no descansas, ves que no descansas, probablemente sea por esto, si es que llevas a cabo esta práctica. Y vas a notar como cuando lo abandonas, tus niveles de descanso van a aumentar de forma exponencial. Y el que para mí probablemente sea el beneficio más importante es el desarrollo de la capacidad de autocontrol. Y esto tiene que ver con el córtex prefrontal. Cuando tú eres capaz de aplazar la gratificación instantánea, ocurren una serie de cambios aquí en la corteza prefrontal que te ayudan a fortalecer tu capacidad de autocontrol. Se hizo un experimento en el que se ponían a diferentes niños en una sala y se les decía: chicos, os vamos a dar una gominola, pero si esperáis durante media hora os vamos a dar 2 gominolas. ¿Qué ocurre? Que muchos de ellos no fueron capaces de aplazar la recompensa, cedieron, se comieron la gominola y por lo tanto no recibieron 2 gominolas. Pero aquellos que fueron capaces de aguantar durante esa media hora recibieron 2 gominolas. Se hizo un estudio de seguimiento durante 30 años a esos niños con los que se había llevado a cabo este test, que se llama el test de las gominolas, y se vio que aquellos que habían sido capaces de aplazar la recompensa habían sido personas mucho más exitosas en el plano laboral. Y esto pues nos hace ver que esta práctica, la retención seminal, al mejorar nuestro autocontrol, pues también nos puede ayudar enormemente a aplazar la gratificación instantánea, y esto va a tener enormes beneficios en nuestra vida profesional y sobre todo en nuestra vida social. Obviamente también ocurren mejoras en las capacidades sexuales. La disfunción eréctil es un problema que cada vez es mayor, sobre todo en la población infantil, que está más expuesta a estímulos y a la pornografía y demás. Pero bueno, simplemente que sepas que esto también ayuda a combatir la disfunción eréctil, hay estudios que lo corroboran, y a mejorar las capacidades sexuales. Y otros beneficios también tienen que ver pues, con la tonalidad de la voz. Vas a notar como cuando tú abandonas la práctica, de pronto tu voz se vuelve algo más grave, cosa que es naturalmente atractiva tanto para mujeres como para otro tipo de hombres. A ti te van a tomar mucho más en serio si tu voz es más grave que si tu voz es simplemente la voz de un niño, ¿no? Y bien, este tema requiere de mucho más contexto y podemos estar hablando durante horas. Se han escrito algún que otro libro, no muchos, pero se ha escrito algún que otro libro hablando al respecto, y esto es algo que te invito a investigar por tu cuenta. Pero bueno, para que entiendas simplemente el impacto de esta práctica, yo creo que lo mejor es que lo pongas a prueba, que lo experimentes por ti mismo, que no te va a pasar nada negativo, porque tú piensas que simplemente lo antinatural y lo extraño es pues masturbarse, ¿no? Que lo natural sería no hacerlo hasta que uno tiene la posibilidad de reproducirse. Entonces, no te va a pasar nada por experimentarlo. Aquí, pues, adelante con ello. Pero simplemente te digo que desde mi perspectiva y desde la de otros muchos alumnos con los que he trabajado y otras muchas personas con las que he debatido y he intercambiado ideas al respecto, te podemos decir que es la clave número 1 del desarrollo personal masculino, que una vez
tú implementas esta práctica de la retención seminal, tu vida nunca más vuelve a ser la misma. Tu vida cambia por completo. Así que bueno, quédate esta práctica por ahí. Y ahora sí, vamos a hablar para las mujeres que han llegado hasta aquí, para las auténticas guerreras, voy a compartir con vosotras pues lo que es también una clave importante en el control de la energía sexual. Y es que al igual que el hombre tiende a desperdiciar la energía sexual en forma de eyaculación y cede ante impulsos relacionados con la masturbación, lo que ocurre en el caso de las mujeres, si queremos ver de alguna forma el problema análogo, pues el problema análogo sería que una mujer tiende a causar drama, ¿no? Tiende a alarmarse porque de alguna forma pues su labor es asegurar la supervivencia, garantizar la protección, porque biológicamente han evolucionado de esa forma. Entonces, la herramienta clave que tiene mucho que ver con el arte de la retención seminal para las mujeres sería simplemente la capacidad y el desarrollo del autocontrol, el desarrollo de la capacidad pues, de aplazar la gratificación instantánea. Y esto sirve tanto para hombres como para mujeres, pero creo que en el caso de las mujeres va a tener un impacto muy significativo en cómo afrontan las situaciones del día a día y cómo interpretan pues, eso que en otras circunstancias podría significar un drama, ¿no? Y el aplazar la recompensa, el aplazar la gratificación instantánea, el ser capaces de decir que no a ciertos impulsos, pues puede ayudar un montón a las mujeres a desarrollar la capacidad de autocontrol y finalmente pues gestionar muchísimo mejor sus emociones, porque las mujeres son como torbellinos emocionales. Pueden cambiar muy rápido de estado emocional. Esto es algo que, sobre todo en periodos menstruales, ya lo saben, ellas mejor que nosotros, que sus emociones pueden ser un auténtico caos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el aplazar la recompensa constantemente puede ayudarlas un montón, puede ayudaros un montón a entender mucho mejor vuestras emociones y aprender a trabajarlas. Y una recomendación personal puede ser la atención consciente, la atención plena, la práctica del mindfulness y la respiración consciente. Es decir, durante 10-15 minutos sentarse y poner atención a, por ejemplo, dónde pasa el aire dentro de nuestras fosas nasales, ver cómo el aire que pasa, que sube y que baja, pues ese roce, ¿no? Sentirlo, enfocarnos en las sensaciones y practicar el arte de la respiración consciente, pues es una herramienta clave para el caso de las mujeres. 10-15 minutos al día y en el caso de los hombres también puede ayudar un montón, pues puede ser muy importante. Hasta aquí la tercera de las clases. Hemos visto, por hacer un pequeño resumen, en la primera clase pues veíamos las 3 claves para tomar acción, los 3 elementos clave para tomar acción. Veíamos que eran la claridad, el generar momentum y el estar en mejora constante. En la segunda clase veíamos la neurociencia detrás de la pereza y la procrastinación. Y bien, espero que te haya gustado la clase de hoy, que te lleves píldoras de alto valor. Esto es información que difícilmente vas a encontrar por ahí afuera y que no se habla, que no tenemos prácticamente educación sexual y es algo de lo que nadie habla porque es incómodo hablar de ello, ¿no? Así que en la clase de mañana vamos a hablar acerca de tu historia épica y te voy a hacer una pequeña invitación personal. Te mando un fortísimo abrazo y nos vemos mañana. Chao, chao.